Hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Sean bienvenidos a este programa de conversación de tiempos y palabras. Hoy 4 de julio, día de la independencia de nuestros queridos y estimados vecinos. Pues como cada jueves estoy rodeado de grandes maestros. El maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Good afternoon. How are you? Fine. Thank you very much. Thank you. And the master, Marcel Guerrero. No en español. Hola, buenas tardes. Yo me quedé How are en you? español. Fine. No sé, ¿qué Bien. Sí, que es fino. ¿Cómo está, maestro? Bien, bien. aquí. Pues muy interesado Oye, sí. porque lo que hemos dicho siempre, hay que abordar diversos temas, algunos más interesantes, otros poco menos, unos más cercanos, unos distantes en nuestra esencia cultural e histórica, pero definitivamente todos son importantes. Así tuviéramos que hablar de Australia, también veríamos que hay puntos de conexión muy importantes. Sí. Y bueno, es un poco esto de que si una mariposa aletea pasa algo en el universo. Bueno, pues aquí pasa en el planeta Tierra. Sí. Estamos ahorita precisamente pendientes de qué pasa en Quintana Roo, qué pasa en Yucatán. Y aunque sabemos que no tendremos los embates que sufran por allá los paisanos mexicanos del sureste, de todos modos estamos pendientes de lo que pasó en las islas del Caribe tan maltratadas por este tremendo fenómeno meteorológico. Los tremendos, porque Los es histórico, tremendos, ¿no? porque... Yo creo que si Sí. no hubiera huracanes, el Caribe sería un continente. Uh-huh. Sí. Y bueno, y algo nada más, antes de entrar a nuestro tema, algo que me pareció estupendo en las noticias que he visto en diversos noticieros de YouTube, de la televisión, la preocupación de la gente y al mismo tiempo el optimismo, porque el buen humor, podría decirlo, con que se han prevenido. Antes decían, viene el huracán, ay, sí, ahí viene. Venía y devastaba. Sí. Y acababa con lanchas, con barcos, con Casas. con espacios turísticos para comida o cosas por el estilo. Y vidas. Y su mobiliario turístico, que muchos viven de 4 sillas y una mesa. Y hoy, o una barca más grande, más pequeña. Y hoy lo que veía era que se preocupaban por poner placas de triplay en sus casas frente a las ventanas, que estaban recogiendo, sacando del mar lanchas, barcos de motor en borda, que recogían muebles, que la gente buscaba sus papeles importantes de propiedad de la casa, registros personales, del INE, etcétera. Los guardaba en bolsas de hule y decía, ya estoy previniéndome, tenemos todavía un día por lo que pueda pasar. Se abastecía, hubo compras desmesuradas, pero no tan terribles como las compras de pánico que hemos visto en otras ocasiones. Y desde luego una relación mucho más estrecha entre los grupos de protección civil, de prevención de cuestiones de seguridad. Yo creo que eso es finalmente un aprendizaje social e individual muy importante, que además se traslada hacia los menores, que vayan aprendiendo que la cultura de la prevención es fundamental, y más en la tierra de ellos. Nosotros debemos tenerla también, porque la lluvia en estas latitudes no es menos riesgosa, aunque sea menos intensa. Pero sí, aquí también llueve y salimos y manejamos como si fuera día seco, y un enfrenón, por bueno que sea el carro, va a hacer que patine y provoquemos... O que termines en un bache. O caer en un bache. ¿Será? ¿Habrá baches, maestro? No, es... Así que, pues quería hacer ese comentario, y desde luego, prevengámonos, aunque no estamos en la costa, no dejamos de sufrir los embates de la lluvia y los beneficios de ella, porque bien que estábamos llorando porque hubiera lluvias,
se rellenaran las presas, los mantos freáticos, aumentara el cauce de los ríos y podremos estar sin internet, ¿sí, verdad? ¿Podemos? Olviden la pregunta, No sé. pero no podemos estar sin energía eléctrica, pero no podemos estar sin agua. No. Definitivamente es fundamental para la existencia humana. En la península de Yucatán le dan gracias a Chac. Gracias, Jack. Y está la anécdota Chac. de que a alguien se le ocurrió poner una estatua de Estatua Poseidón. 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 Entonces está la gente indignada, bueno, por la religiosidad que se tiene todavía, los símbolos mayas. Ujú. Chac. Y el dios Shak pues, es el proveedor de muchas cosas, ¿no? Y al embajador azteca, Quetzalcóatl. no, Tlaloc. Tlaloc, Tlaloc. el embajador azteca Tlaloc, dios Tlatl, agua en náhuatl, el dios de la lluvia y por extensión el dios del agua. Del agua. Bueno, pues vamos a entrar a nuestro tema ya que estamos hoy 4 4 de julio. 248. 248 No, es que yo años. iba a decir 148 más 100 más. Ah, bien, bien. 248 años, casi llegamos a los 250, del día en que se firmó el acta de independencia que los propios colonos británicos avecindados o nacidos inclusive como Benjamin Franklin, es nacido en este territorio, se declaran independientes de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Y bueno, pues eso es un suceso interesante, porque allí está el germen de uno de los países más controvertidos, poderosos, fusión de razas, de grupos, de inmigrantes de todas partes del mundo, de religiones, de ideologías. Promotor de la masonería a un nivel Altísimo. altísimo. Alto, sí. Con muchas virtudes, con muchos problemas, con muchos pasos equivocados, pero bueno, su Defensores de la libertad. defensores, según ellos. defensores de su libertad. De la libertad. Sí. Bueno, es que la declaración dice: donde quiera que ésta sea atentada, defenderemos la libertad. Pero frente a eso emiten la doctrina Monroe. América Para los americanos, ellos, no para del los norte. americanos latinoamericanos. Sí, no. Entonces, un país controvertido históricamente, muy cuestionado desde siempre. Y necesario estudiarlo por nuestra situación geográfica. Exacto, Sobre tan todo. lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Los United. Unos dicen que lo dijo López Portillo, Y no, la pero influencia López no solamente Portillo en el terreno del económico ideológico, sino también el parecido a la Constitución de Estados Unidos. Sí. Creo que había algún problema por ahí en la época de Venustiano Carranza y había que hacer una reforma, una ley o crear una ley que tenía que ver algo con el internacional. No recuerdo los detalles, pero lo que sí me acuerdo es que Venustiano Carranza dijo: espérense que lo saque Estados Unidos. No, y además, te digo, algunos le adjudicaron a López Portillo, Ah, López Portillo. el dicho de tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Parece ser que quien lo dijo fue Justo Sierra. Parece ser. Y lo retoma Porfirio. Lo toma Porfirio. ¿Porfirio qué? No Díaz. vayan a pensar que... Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Sí, Díaz, sí, claro. Pero bueno, lo haya dicho quien haya sido. Muy atinado. Lo cierto es que sí nos pone en circunstancia de pensar para bien, para mal, porque finalmente somos vecinos eternos, vecinos cercanos, vecinos distantes de este pueblo que ha producido grandes talentos, grandes científicos, grandes escritores, grandes luchadores por la libertad, pero también ha producido gente que ha generado puntos álgidos en la historia, no solo local de ellos, sino mundial. Y se siguen generando. Y se siguen Sí. generando. Pero bueno, hoy hablemos Seguro que de sí. ese germen histórico. El 4 de julio de 1776, cuando aquellas 13 colonias británicas en el oeste
del actual territorio estadounidense, se juntan, salvan sus dificultades, discuten, se pelean, convencen, porque unos estaban a favor de seguir siendo británicos, otros no, pero finalmente se convencen, se unen e inician un año antes, en el 75, una rebelión armada, la guerra de independencia de Estados Unidos respecto de Inglaterra. Y repito, no es cuando inicia su rebelión independentista ni cuando termina, es cuando firman el Acta de Independencia de Estados Unidos, un documento emblemático, icónico. En una reunión de Filadelfia. Exactamente, y que les va a servir como estímulo para defenderlo. Fue un símbolo muy fuerte para defender, continuar y consumar esta guerra de independencia, estas colonias que habían surgido en los siglos XVII. 125 años antes. 125 años, o sea, tampoco era 125 años antes se forma la primer colonia. Exactamente. Que fue creo que Virginia. Virginia, por la reina virgen, Isabel. Primero, ¿no? Elizabeth. Virginia. Virginia. Isabel I. Que fue, también la polémica reina inglesa. Sí, que también hay que ver el contexto en el cual surge todo este movimiento, porque estaba en 1776. Estaba en ciernes la Revolución Francesa. Claro, poquito después, 89, 13 años después. 13 después. Entonces, y curiosamente, la Francia monárquica apoya en un momento dado, pero después viene una serie de movimientos ahí. Cuando dijo que estoy haciendo, cuando John Adams es presidente, estoy haciendo el harakiri. Sí, pues se da cuenta de que hay un atentado contra una guerra contra Francia. Y dice, no, que no haya guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchas cosas, ¿no? Pero hay que ver el contexto en el que surge todo esto, ¿no? Si nos remitimos al momento de la... siglo XVIII. 1492, cuando llega Cristóbal Colón a Estados Unidos. A Estados Unidos, a América. A lo que es América, la Nueva España. Entonces se encuentra... A la española. Pero también él encuentra muchos antecedentes de muchos viajeros que ya se habían movido de Europa, de Inglaterra, hacia... Bueno, más bien la parte norte, es que era de pero sí nórdicos, Bueno, sí había nórdicos, pero también Inglaterra, algunos lugares de Inglaterra se habían movido ya hacia Islandia, de este puente, este gran puente que se da para llegar a Groenlandia. Entonces ya conocían estas rutas, ya tenían la forma de moverse, ya había escritos, ya había muchos documentos, ya había muchas iniciativas que seguramente Cristóbal Colón las conoce, y al conocerlas se manejaban como leyendas, pero esas leyendas algo tenían. Entonces todo eso aunado con los documentos que ya tenía Cristóbal Colón de la parte de la Europa medieval, entonces ya se empiezan a dar el contexto sobre el cual propicia precisamente ir más allá de la tierra sin fin, ¿no? Entonces, Finisterre. La Finisterre. Entonces ese punto donde estaba el gran abismo, ese gran abismo en el cual se encuentran, entonces pues se arriesgan algunos de ellos a ir, pero cuando llega Cristóbal Colón viene la gran certeza y empiezan ya las migraciones, primero exploratorias, no solamente llegan a lo que hoy es América, Estados Unidos, sino también llegan al rumbo de México, y llegan también españoles que llegan a explorar la parte de arriba. Villagón de Soto, que llega por ahí a hacer varias exploraciones y cuyos escritos sirvieron precisamente para alimentar todo esto, ¿no? Después encontramos que en Inglaterra se sucede un conjunto de situaciones político-religiosas, y esas decisiones político-religiosas estamos viendo que es la gran lucha entre los evangelistas, y los católicos, protestantes, la poca tolerancia que había hacia los católicos en Inglaterra, la persecución definitiva que había. Francia un poco más tolerante, pero también tenía la gran persecución a esto. Surgió un grupo que buscaba elementos de libertad de creencia y libertad de muchas cosas, que eran precisamente los llamados cuáqueros, ¿no? Y los cuáqueros
empiezan a crecer en Europa y son unos de los primeros que salen huyendo cuando saben que pueden llegar a Estados Unidos y formar una de sus colonias. Y algunas de sus colonias efectivamente fueron formadas por ellos y ellos promovieron la libertad de culto, porque también llegan católicos perseguidos a una de las colonias, ¿no? O algunas de las colonias. Claro. Entonces todo ese fenómeno viene, y también hay que ver el fenómeno de la cuestión de la hambruna y otros fenómenos que se están No, y dando, ¿no? algo muy importante lo mencionas. Pasa en España, ocurre simplemente que España es una potencia que se expresa en su expansión imperialista territorial antes que Inglaterra, que Francia, que Holanda y otros países. Entonces, entre otras búsquedas, la gente decía, bueno, yo aquí, qué suerte de vida tengo aquí en España, un territorio pequeño, reconquistado, con una tierra limitada, con grandes latifundios que están concentrados en unas cuantas manos y con un patrón jurídico y cultural que era el mayorazgo. Es decir, el hijo mayor, ya no podían dividir la tierra porque entonces se iba a atomizar de tal manera que no iba a ser productiva y se dejaba la herencia al hijo mayor. Y esa costumbre se hereda hasta bien entrada el virreinato en México. Entonces, los otros hijos, las hijas, o se les daba una dote y se les casaba, o se iban de monjas, y los hijos varones se iban de monjes o de militares, o entraban a desempeñar algún oficio menor en las cortes o en los comercios que empezaban en los primitivos burgos o ciudades. Entonces, cuando dicen Colón llegó a una nueva tierra, hay tierra enorme, extensiones, vámonos a buscar, a probar fortuna. Inglaterra se queda estacionada y de pronto se da cuenta de todo esto. Dijo, oigan, ¿y Holanda también? Holanda ocupa y levantan la mano y dicen, yo también quiero tierras en el Nuevo Mundo. Y así es como Inglaterra coloniza desde el siglo XVII. Y aparte la intolerancia religiosa que se estaba dando con el protestantismo y con Martín Lutero, ¿no? Bueno, ya venía sí, una herencia de Lutero. Entonces, Inglaterra funda estas 13 colonias, por eso la bandera de Estados Unidos tiene 13 barras blancas y rojas, porque son las 13 colonias originales y la bandera de Estados Unidos simboliza el origen en esas 13 colonias. Y luego tiene 50 estrellas, porque a lo largo de su historia post-independentista empieza a apropiarse por compra, invasión o conquista otros territorios, el oeste de lo que hoy es Estados Unidos, el sur cuando le arrebata a mediados del siglo XIX a México cerca de 2.400.000 kilómetros cuadrados, la compra de Alaska que le hace a Rusia, Hawái y Puerto Rico, que se la apropia, se la quita al gobierno español. Y Miami también se la anexa. Y Miami también. Miami era español. Florida. Y entonces echa la cuenta. Florida, y hay que ver por qué es Florida. Y son 50 estados de la Unión Americana actualmente frente a las 13 colonias originales. Por eso su bandera simboliza esto. Pero bueno, ¿qué pasa en el último cuarto de siglo del 18, 1700? ¿Cómo inicia por qué se da esta molestia de los colonos británicos? Impuestos. Bueno, es que hay una serie de cuestiones, ¿no? Inglaterra de repente se empieza a enfrentar con problemas armados en diferentes partes del mundo de sus lugares que tenía, ¿no? Entonces, pues eso tenía un costo, entonces había que pagar impuestos, y los impuestos pues le tenía que entrar con su cuerno también en las 13 colonias. Pero las 13 colonias también al inicio tienen una alianza con los nativos. Y esa alianza con los nativos les permitió desarrollarse, crecer y todo aquello. Inclusive algunos nativos
cuando están en las peores condiciones, los ayudan precisamente. De ahí el Thanksgiving Day. Y entonces los ayudan y entonces se forma una alianza muy fuerte, ¿no? Y más adelante, bueno, viene un enfrentamiento con ellos, entonces a donde la corona inglesa le tenía que pagar, tenía que mandar pertrechos y pagar un ejército para defender inclusive a las 13 colonias. mercenarios. Sí, y para pagar las 13 colonias. Y ahí viene, por ejemplo, el momento de Sir Francis Raleigh y todos estos tipos que se dedicaban no solamente a eso, sino también a piratería y a robar, ¿no? Y que tenían permiso de la corona. Claro. De allí viene la Patente expresión de corso. de patente de corso, es decir, Corso de corsario. permiso real para ser corsario. De allí viene la Corsario. expresión patente de corso. Para Que es una rivalidad entre Inglaterra y España, creo, hasta el día de hoy, quizá, maestro, no se llevan así muy bien los españoles. Bueno, hay que ver y los que ingleses. dentro de todo este mundo de cosas, España pierde Gibraltar. El estrecho. Pierde Hasta la Gibraltar, fecha. Y hasta la fecha Gibraltar, por ser un punto estratégico, Inglaterra no lo pierde. Las Islas Malvinas también son Sí, puntos que Inglaterra los toma para poder tener el dominio de los mares. Y ellos iban no solamente al dominio de una parte, sino al dominio de todo, ¿no? De todo lo que podían y los dejaban. Entonces, por ejemplo, todo lo que es pues, la gran parte de Europa, de África, estaba dividido entre holandeses, ingleses, portugueses y españoles. Españoles. Entonces, los ingleses siempre atrás de los portugueses y los españoles aliados con los portugueses para poderse mover y dividirse. Y además al mismo tiempo en conflicto, recordemos la bula papal que les dice a los portugueses y a los españoles que fueron los adelantados en esta conquista de tierras allende el mar, que les dice, bueno, vamos a trazar una línea imaginaria en donde de aquí para allá le toca a España y de allí para acá le toca a Portugal. Originalmente era una línea. Una línea... Y el segundo acuerdo ya es... Sí, de acuerdo al que no se cumple tan exactamente, puesto que Portugal llega a Brasil y un poco se quiebra por aquí la línea, y después se desconoce esa bula papal, porque llegan también a conquistar y colonizar las Guyanas, por ejemplo, las Guyanas que ahora ya no tienen este nombre, y el norte de la Nueva España. Bueno, la francesa sí sigue siendo territorio francés. Sí. Inclusive, pero la holandesa ya no. Inclusive te voy a decir, hay un detalle, que la Guyana francesa es la base de lanzamiento de los satélites franceses y de la Comunidad Económica Europea. ¿Por qué en esa parte? Porque es el punto sobre la faz de la Tierra en el cual se requiere no tanto combustible para poder escapar de la gravedad de la Tierra, ¿no? Bien. Por eso es ahí. Y Belice Sí, también. me quedó claro. Sí, lo mismo que Belice. Belice también. Belice, parte del Belice imperio, que fue de Inglaterra. del imperio inglés. En fin, y que fue Inclusive marcando. la población es interesante, tiene muchas construcciones de origen de tipo inglés, ¿no? Sí, que Claro. parece la capital, muy maltratada la ocasión que Últimamente ya tuve está muy- oportunidad de conocerla, muy deteriorada la ciudad, pero Un pasado con ya imaginación, Y- haga cuenta cada que una era canto. el pueblo donde se filmó lo que el viento se llevó. Ah, Ese tipo de construcción hermosísima. Y los paisajes extraordinarios. Manglares. La tierra del Mayab. Y manglares. del Mayab. Manglares. Claro, del Mayab. Y tiene también joyas Arqueológicas. Claro. Inclusive, Mayas. Mayas. dentro de los planteamientos que se Mayas. proponen, por eso decimos que es interesante conocer la historia para entender el presente. Dentro de los planteamientos que se hacen en esta proyección y recuperación de arqueología del sureste que está surgiendo y fortaleciéndose a partir del Tren Maya, hay por allí un proyecto que no dejaría de ser interesante, que integraría extensiones férreas a Belice, a las zonas arqueológicas de Belice y a Guatemala, que sería realmente estupendo. Tendríamos oportunidad de conocer en condiciones mejores, óptimas, toda esta cultura tan riquísima
que inunda el sureste mexicano y toda Guatemala, Honduras, en fin, ¿qué le puedo decir? Hasta Nicaragua, ¿no? Hasta Nicaragua. Pues está como rey de Inglaterra Jorge III, y Jorge III exige impuestos, ¿no? A las 13 colonias. Pero ya había formado la Georgia. Georgia, que por eso Jorge III, Georgia, por eso, justamente. Y estas 13 colonias están Y no solamente enojadísimas. los impuestos, sino también ya las 13 colonias exigían, a pesar de que cada una se forma como un colón, que a fin de cuentas Autonomía. yo lo que veo que eran, a fin de cuentas, señores feudales, que de repente le ponen el sí. nombre. Les interesaba conservar sus tierras y sus riquezas. Inclusive Sí, algunos sí. de ellos van percibiendo hasta heredar la regencia del lugar, ¿no? Sí, Entonces el se escudan bajo territorio. una cuestión de una representación, porque empiezan a tener sus representaciones otra vez, algo así como una pequeña Cámara de Diputados. Entonces, Aquí en América. En América. Pero también exigían tener Representatividad. representatividad en Inglaterra. en O la sea, Cámara de los Y Lores, Jorge III no le agrada la idea. No. en la Cámara de los Lores y en la Cámara de los Comunes. Sí que les están diciendo, oye, pues si nosotros aportamos riquezas, aportamos impuestos y aportamos extensión de la corona, ¿por qué no tenemos representación? Y paralelamente hay un dato curioso, ¿no? Como los representantes mexicanos ante el Consejo de Indias, Ajá. Y ante las Cortes de De Cádiz. Cádiz. Cortes de Cádiz. Las de Cádiz. Sí, exactamente. Entonces ya había una corriente Hay un cierto enfocada paralelismo. hacia el desarrollo de un proceso de representatividad democrática en ese proceso, ¿no? Pero la representatividad democrática hecha no para toda la comunidad, sino solamente en el mundo de los que llevaban el control, de los que llevaban el poder, de los que llevaban todo esto, ¿no? Ujú. Entonces viene una gran corriente de que les permiten entrar en esclavos, no solamente esclavos negros, sino también esclavos blancos, ¿no? Sí. Porque había europeos que llegaban sin haber pagado su boleto, entonces los contrataban como esclavos, bajo otra Ujú. perspectiva, pero a fin de cuentas eran esclavos, Sí. y se dedican al cultivo básicamente de Algodón. Tabaco. y tabaco. El tabaco fue una gran cantidad, generó una gran cantidad de impuestos. De repente baja la producción del tabaco, se viene un problema por ahí. Entonces se viene ya también la necesidad de tener más impuestos y pues empiezan a decir, oye, espérate tantito, ¿no? Ujú. Entonces en una de esas hay una No, refriega. además, les querían dejar una ganancia mínima y ellos peleaban pues, también sus ganancias máximas. Justamente el motín de té en Boston. No, antes del motín de té. Antes. Hay un El motín problema del por ahí. té fue el 16 de diciembre de 1773 y prácticamente es el suceso con el que simbólicamente arranca la guerra de independencia. Así ¿En es. qué consiste el motín del té? En que disfrazados de nativos suben a un barco que justamente Que trae traía té de Europa. té de Europa, y entonces ellos lo arrojan al mar. Algo que, aparte de que Pero el té era es de la corona. de la corona, por supuesto. Y aparte de que el té es oro molido en Sí. aquellos días, ¿no? Y los impuestos funcionaban de una manera curiosa, ¿no? Cuando salían Pero además, del puerto de... perdón, nada más una aclaración. Eran medidas similares a las que en la América española se hacía con los productos que venían Como los en vinos. los barcos, como los vinos, por ejemplo. Sí. Entonces, justamente Como los decían, libros. yo te lo traigo, así que no lo produzcas aquí. Sí. Igualmente, el té era un producto protegido, el proteccionismo Claro, económico claro, de claro. todos Pero los pagaba tiempos. impuestos arancelarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando salía el barco... Pero la pagaban los de aquí, entonces Sí. es lo que ellos decían, ya. Cuando salía el Basta. barco de las 13 colonias, pagaba impuestos. Cuando llegaba a Europa, pagaba impuestos. Si salía de Inglaterra, por ejemplo, para España, pagaba impuestos también. Entonces dijeron, bueno, pues ya está. Ya bien, basta de impuestos. Ya basta de impuestos. Fue Lo que el gran queremos invento es de que la queremos la economía. representación, queremos una representación precisamente para moderar las ambiciones de la corona adecuadas a las necesidades y a lo que ellos buscaban, ¿no? Claro. Pero ellos también alimentados ya por una gran cantidad de ideas de por La ejemplo, ilustración. Toda la ilustración influye sobre ellos, aparece el término La de ilustración francesa. democracia, república y todo esta gran corriente, este gran movimiento que propició el desarrollo, yo diría la mística sobre la cual
se va configurando no solamente el movimiento de independencia, sino también la Constitución misma. Claro. Entonces, también hay que ver que un representante de las 13 colonias, cuando ya se conforma después de la independencia, se conforma ya como los Estados Unidos de América, como una república confederada, mandan de embajador ¿a quién? A Benjamin Franklin, el primer representante ante Europa para que fuese reconocida precisamente por la Comunidad de Naciones. Un individuo además con una inteligencia. Y con un colmillo que tenía. Y un colmillo, porque además... Se enfrenta, por ejemplo, a Talleyrand, y Talleyrand era un hueso duro de roer sí. en Francia, ¿no? Bueno, algo interesante aquí es, digo, no narrar las tantas batallas y confrontaciones armadas que hubo, pero sí decir en términos generales la desigualdad de fuerzas armadas que hubo entre los ejércitos que envía Inglaterra y lo que había aquí. Aquí le encargan a un militar que no había tenido mayor experiencia que un mínimo control del orden, un individuo muy correcto, muy propio, muy discreto en su conducta y muy honrado en sus acciones. George Washington, sí. le encargan que se ocupe de comandar el ejército independentista. Pero, ¿qué ejército era? Pues colonos a los que se les convoca para decirles granjeros. Pero él era el que más preparado estaba para formar por un eso, ejército. y su preparación militar era mínima, ¿no? Bueno, ya tenía alguna experiencia porque había en el movimiento, con el primer movimiento que tiene con Inglaterra, su éxito es que logró capturar una serie de cañones y creo que un barco. No, por eso, pero cuando ya están preparando le dicen, pues tú eres el menos inexperto, pero no, quiero decir, la experiencia la va Y agarrando. era representante de una de las colonias. La experiencia la va agarrando en esta confrontación. Pero, ¿cuál fue el ejército de estas colonias? Eran colonos y sus armas eran de granjero, arcabuces de 50 o más años de antigüedad, de estos de estar rellenándole. Todo esto lo comentó Picas. Incluso se cuentan anécdotas de que cuando agarran prisioneros a algunos militares, soldados del ejército inglés, les decían, oye, ¿y tú qué oficio tienes? Pensando que todos eran granjeros, eran artesanos, eran zapateros, cazadores, qué sé yo. Muchos de ellos no tenían la conciencia de que la milicia era un oficio por sí misma. Y en Inglaterra llegó a mandar entre propios y mercenarios alemanes hasta 50,000 soldados, una cantidad considerable para la época, sí, claro. considerable. Para acabar con esos revoltosos. Exactamente, y mandarlos a la pica, ¿no? Y se dan cuenta en esta convención que tienen ahí en este lugar, entonces se dan cuenta de que necesitan organizarse para poder tener un ejército y dicen, bueno, ¿quién tiene que ser el primer presidente? Dicen, no puede ser un civil, tiene que ser un general. Entonces, realmente el que aporta muchas de las ideas, o los dos que aportan muchas de las ideas para la configuración de la Confederación Norteamericana es John Adams y... Son 4 grandes. pero son los principales, son ellos dos, junto con Franklin. Y Jefferson. Es Jefferson, Adams, Washington. Franklin. Bueno, Washington entra después, porque Ajá. Adams es el que genera. Fíjate, hay una anécdota interesante. Resulta que cuando viene la primera confrontación de Inglaterra con los miembros de las colonias, mandan a uno de las colonias uno de los soldados ingleses. Entonces se viene todo un juicio y no tenían quien defendiera al soldado o al grupo del destacamento de los ingleses. Entonces John Adams es el que se involucra y dice, bueno, pues yo lo defiendo, él era abogado. Entonces Él y Peterson eran abogados. Sí. Entonces él había estudiado, me parece que en Harvard, que una de las primeras universidades que habían sido ya creadas mucho antes de la independencia, ¿no? Uh-huh. Entonces viene todo este movimiento y él lo defiende, y después John Adams es uno de los que participa. Él pierde clientela y pierde muchas cosas hasta que lo invitan a ser representante ante esta gran convención. Entonces, como representante empieza
por su habilidad que tenía, por el manejo de las leyes, Y por un la gran filosofía orador. del derecho, la filosofía del derecho, la filosofía política que ya manejaba, por la formación que tenía junto con Jefferson, y Jefferson pues era un tipo, digamos, de un inglés, pero de una posición social diferente, que tenía acceso andaba por las coronas muy fácilmente, inclusive durante el movimiento de la Revolución Francesa, él está presente en la redacción de la Carta de los Deberes, de los Derechos Humanos. Del hombre y del universales, ciudadano. Sí, entonces él estaba muy vinculado con los reyes primero y después con los miembros de la convención. Entonces él tiene pues, definitivamente un colmillo político para saber no solamente el manejo de la política, sino el trato con el francés. Y ahí es donde conoce a Taylor, que era uno de los que movían, un operador político, Otro hombre de un primero gran de los reyes y después de Napoleón mismo, ¿no? Y por eso viene a apoyar igual el Marqués de Lafayette. También. Claro. Lafayette. El que dices, maestro, ¿no es Hamilton? Hamilton también. Hamilton, pero Hamilton era pues, un poco en contra de las mismas ideas que promovían los otros tres, ¿no? Entonces Hamilton era muy beligerante. Entonces Hamilton quería guerra y los otros, espérate. Hamilton quería enfrentamientos, los otros decían, espérate. Sí, pero... Hamilton quería de alguna manera propiciar ya un desarrollo, inclusive le propone, cuando es presidente John Adams, le propone toda la creación del ejército y todo aquello, pues ya para enfrentarse, ¿no? Para tener una fuerza armada muy sólida, y le dice, no, espérate, primero viene esto. Y estaba en cierre el enfrentamiento con Francia, se congela el movimiento con Francia, y Hamilton queda relegado, aunque también después creo que es presidente, ¿no? No sé. No, Hamilton no. Jefferson sí. Jefferson sí. Jefferson fue el Jefferson tercero, y también me parece. el No, el Franklin tercero fue... también. No, Franklin no. Franklin no. No, Franklin no, porque desarrolla toda su vida y todo su mundo en Europa como representante. Y vaya que se daba la gran vida, ¿eh? No, además, Franklin fue una figura interesantísima, más allá de haber participado en la construcción de esta nueva república. Franklin nace en Massachusetts, no puede estudiar ampliamente porque la pobreza de la familia le impide acceder a escuelas después de la educación básica, pero es un individuo tan ávido del conocimiento, es un autodidacta, Sí. y aprende y Fue inversor. tiene la suerte de que un hermano suyo va a Europa, hace un poco de fortuna, trae máquinas y establece un periódico en la convención de las 7 colonias, de las 13 colonias, y lo invita como obrero de la imprenta. Pero Benjamin Franklin se involucra en las letras, escribe poemas, escribe artículos, un individuo con una avidez. El primer almanaque de Estados Unidos él lo hace, bajo un seudónimo. Sí. Lo que hay es el almanaque de aquí, el almanaque que se utiliza para la agricultura y todo eso, que todavía lo venden aquí. ¿Galván? El calendario de Galván. Él hace el equivalente, pero en inglés. En inglés. Y en Europa también hay un almanaque en Francia, que me imagino que de ahí toma la idea, ¿no? Posiblemente. Un dato curioso, lo leí. Franklin propone que el símbolo de los Estados Unidos no sea un águila, porque el águila es muy ruda, muy fuerte, muy agresiva. Pero propone que sea un turkey, un pavo, que un guajolo. Bueno, que porque es más bondadoso y es oriundo de... pero además, acuérdate de que eran la los celebración del Día de Acción de Gracias. Thanksgiving Day, ¿sí? Día de Acción de Gracias. Día de Acción dije. de Gracias. Sí, no sé si se escuchó bien. Thanksgiving. Tiene que ver con precisamente una tradición de que los primeros colonos en el siglo XVII llegó un momento en que estaban Se estaban muriendo. Se estaban muriendo de hambre cuando aparece por allí una parvada de pavos silvestres. Y unos indios también los apoyan, los los indígenas enseñan a cocinar. Y entonces eso los salva de morir de hambre. Por eso le llaman turkey, porque se parece a un ave en Turquía. En Turquía, por lo exótico. Turkey. Obviamente, pues no va a dar frutos la idea de Franklin. El pavo no. No, y se queda el águila como símbolo.
Como símbolo, sí, porque era... Por ahí está. Otro detalle de Franklin, porque sí es un personaje sumamente interesante. ¿Sabes a quién me recordaba mucho? Un equivalente, claro, cada quien en su personalidad, pero me recordaba mucho a este novohispano, luego mexicano, Fray Servando Teresa de Mier. Sí, aventureros, cultos, ingeniosos, creativos. Viajero. Y viajero. Y además... Y los dos, ¿eh? Sí. O sea, moviéndose con una libertad por el mundo y por la vida. Solo que terminó sus días Franklin de una forma... Bueno, también estuvo encerrado en la cárcel un rato. Pero es que recordemos que cuando platicamos de Fray Servando, la momia de Fray Servando está perdida, ¿no? ¿Quién sabe? Y de Franklin... La vendieron y andaba por ahí en Europa. Sí. Y de Europa, a Italia. Ahora, Franklin, además de todo esto, fue científico empírico e inventor. Y muchos de sus inventos... Es el inventor del pararrayos. Toda esta cuestión del... Es cierto, fue un mito. No es cierto. Es cierto. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí, es el inventor de pararrayos. ¿Por qué? Porque había... ¿No le crees a Mario? Todas las construcciones principalmente que se desarrollaban, eran unas construcciones muy veloces, que generalmente eran de los materiales que abundaban, que era la madera. Entonces era común que cuando había ventiscas, borrascas y todo esto, el rayo destruía el lugar, ¿no? Sí. Entonces él empieza a indagar el por qué pasa esto y empieza a hacer sus experimentos, al grado que John Adams, pensando ya en la sucesión, en el legado y en todas estas cosas, dice: en Europa van a pensar que América se hizo con las chispas que sacó Benjamin Franklin de un vaso. Y no, dice, esto nos costó trabajo, porque vaya que John Adams, como diríamos vulgarmente, se la rajó para poder crear y defender y construir el ideal de la Primera República, ¿no? Sí. Porque realmente él junto con Jefferson son los verdaderos artífices, uno tirando para un lado y otro tirando al otro, como el burrito aquel que está a medio lugar dado por la misma cuerda, ¿no? Bueno, de Franklin, y a propósito del pararrayos, él era un observador, un científico empírico, porque, repito, no tuvo la oportunidad económica, su familia no la tuvo para apoyarlo y enviarlo a estudiar a una escuela formal, más que la educación básica, pero su inquietud lo lleva a conocer, a observar, y justamente observa las tormentas eléctricas a las que te referías, y con un cometa, no, papalote. Cometa es correcto. Bueno. Y papalote también. ¿De dónde viene la palabra papalote? Papalote, mariposa. Mariposa del náhuatl. Sí. Y castellanizado en el español mexicano como papalote. Sí. Gracias, Arturo. No, gracias. Entonces, con un cometa o papalote, le pone un metal, algo así, no sé. Una llave. Lo eleva y provoca que choque contra las nubes en la tormenta eléctrica, algo por el estilo. No, pues genera electricidad estática y atrae el rayo y va para abajo, ¿no? Sí. Entonces, de allí él empieza a desarrollar su teoría física del pararrayos, y es uno de sus grandes inventos que aporta beneficios a nivel mundial. Sí. Hasta la fecha, su principio. Y también la forma de guardar esa electricidad, porque intenta guardarla en una botella que tenía una cubierta metálica en algún lado, que hoy en día se conoce como la botella de Leyden, porque Leyden es el que llega. Y es el principio de las baterías. Pues más que todo es el principio del capacitor. De ese capacitor, un elemento electrónico que se utiliza para poder desarrollar cuestiones eléctricas y electrónicas sofisticadas, ¿no? Es una batería. Eso es lo mismo. No, pero el pararrayos, el principio del pararrayos, ahora más sofisticado y con 20,000 complementos que la ciencia contemporánea pero sigue siendo el mismo principio. Sigue siendo el mismo principio. Y el otro que está muy cercano a nosotros es el calentón. Me refiero, espérenme. Me refiero a esta estufa. Y me refiero a que está muy cercano a nosotros porque... Sí, porque tú tienes uno en tu casa. Exactamente, tengo uno en la casa, y se fundían en los viejos talleres de la Real del Monte.
Allí se fundía. Una era la estufa, que estaba en plano, se le echaba leña y ahí se cocinaba. Tiene su historia, fíjate que llegan las primeras de Inglaterra, las desarman y hacen los moldes, y con esos moldes empezaron a construir en serie llamas en México. Y ahí se generaliza todo esto de las estufas. Sí. ¿Y el calentón cuál es la característica? El calentón es un cilindro más pequeño. Una esfera. Es una esfera, un cilindro, que tiene una conexión solamente hacia arriba, se pone en el centro de la habitación, entonces se le alimenta con leña cuando los días son muy fríos, entonces irradia calor a todos lados, y pues la verdad es que yo recuerdo mis días de clases en primaria había un calentón dentro del aula, ¿no? Y era muy bonito porque era una esfera con una parte plana que se alimentaba con una puerta lateral donde se le echaba la leña, olotes, ramitas, etcétera, basura etcétera. y todo ahí para adentro. Y arriba tenía una superficie plana, un pedacito pequeño, para tener ahí siempre calentando el depósito del agua para el té. Así es. Ese fue un invento porque él se pone a observar y dice, bueno, una esfera de fierro fundido, una esfera en el centro va a irradiar. Claro. Y tiene una capacidad de almacenar calor, aunque la apagues, el calor que queda almacenado tarda En agotarse. agotarse. Claro, el fierro fundido conserva muchísimo el calor. Por Se eso. llama efecto Newton. ¿Eh? Se llama Efecto Newton. ¿Efecto Newton? Sí. Bueno, que es el otro gran científico, él sí de estudios formales. Bueno, sí. El Lord inglés, Newton. Lord Newton. Era un aristócrata inglés, pero de mucha alcurnia, ¿no? Ajá, el de las... Sus tiempos libres los pasaba haciendo el ocioso que según la tradición y la leyenda está descansando en el campo y le cae una manzana y deriva su teoría de la gravedad. ¡Eureka! No, esa es de B. No, ese es de Arquímedes. De Arquímedes. Caramba, que hoy sí estamos con una cultura extraordinaria. Bueno, volviendo con esta lucha, a pesar del ejército de 50,000 personas, ¿por qué estos colonos con un ejército de, cuando mucho lograron sumar 5,000 personas o algo así, 8,000, una cosa mínima frente a aquel embate del ejército? Casacas rojas. Sí, ¿por qué logran vencerlos? Esa es la pregunta. Porque destruyen el barco de los suministros. Su barco. Y ¿Por la ayuda francesa también? No le apuntan al barco de los soldados, le apuntan a donde estaba el suministro. De los suministros. Exacto, los aniquilan quitándole los suministros, y alimentar 50,000 soldados era algo bastante difícil de lograr. Entonces, en unas colonias que sus medios de transporte, sus rudimentarios. Eran muy rudimentarios. Y también Inglaterra tenía que defender otros frentes en todo el mundo. La lejanía. ¿Y qué es lo que hace Washington? Genera algo también muy cercano a lo que años después va a ocurrir en México, una guerra de guerrillas. Y eso decían, es que no podemos combatir a estos porque no conocemos su tierra, sus escondites, sus ríos, sus vericuetos. Y ahí los nativos son los que le ayudan. Efectivamente. Washington, que tiene los dientes de madera. Tuvo una caries terrible, entonces Una caries terrible, prótesis dental con dientes de madera. No eran dientes de humano, pero incrustados en madera. Sí. Ah, mira. Sí. Entonces siempre andaba con el problema, ¿no? Inclusive su dentadura está por ahí en algún museo. Por eso pueden ver el billete de $, como justamente tiene solamente la boca, no tiene el bulto, no está abultada por los dientes, solo tiene una rayita. Bueno, nada más como a modo de colofón, una vez lograda la independencia, que le digo, la independencia se logra en 1775, en abril de 1775, allí se consuma. Pero el 4 de julio es significativo porque se firma el acta de independencia. Por cierto, yo nada más no estaba en la firma de la independencia, andaba consiguiendo lana en Europa. Exactamente, y algo importante, fue muy conflictiva esta acta porque en sus principios, lástima que no traemos el texto, decía, era una exhortación hacia respetar
la libertad y el derecho a la vida y a los bienes derivados de la vida que tenía todo individuo nacido por la gracia de Dios. Esto incluía a los esclavos. Por eso fue muy difícil lograr esta unidad, porque recordemos que muchos de estos colonos después, años después, crecerán con los grandes sembradíos de tabaco y de algodón en el sur del actual Estados Unidos. Luisiana y todos estos lugares se caracterizan por la gran presencia de cultura de inmigrantes negros que llegan en barcos de esclavos, de esclavistas. Claro. Y entonces ellos no querían firmar lo de la libertad, el derecho a la libertad. Entonces es terrible. Hay una película interesante que obtuvo el Oscar hace unos 5 o 6 años, de un tipo del norte negro que es libre, pero lo agarran y lo mandan al sur y lo venden como esclavo. 12 años. 12 años de libertad. 12 años de esclavitud. Sí, 12 años de esclavitud. Muy interesante, porque permite contrastar la visión de lo que era el norte libertario, sí, claro, y el frente al sur esclavista. Esto va a derivar en el siglo XIX en la Guerra de Secesión. Y del lado del movimiento de independencia se crea Canadá. Se crea, claro. Sí. Otra película, no olviden ver El Patriota de Mel Gibson. También. Pero esto no ocurre en Inglaterra, en Escocia. No. Ese es Corazón Valiente. Ya. Y la otra es El Patriota. Te digo que hoy tenemos una cultura desmedida. Sí, Lea un poco, vea buen cine, de verdad. A veces la película la anécdota de la película nos ayuda, como dices, El Patriota. Yo la confundí con Corazón Valiente. Corazón Valiente, que es en Escocia, ¿no? En Escocia primitiva. Wallace. Ajá. Entonces, a veces la anécdota de las películas nos permite entender. Es una historia novelada, las no historias. es completamente la verdad, claro. Pero sí aporta mucho para poder entender el fenómeno que se llevó a cabo y por qué es importante la película, ¿no? Sí, claro. Aporta y abona a la cultura. Ya que tenemos cultura desmedida, decía Borges, más que lo históricamente exacto, lo simbólicamente verdadero. Mira, entonces no conocía esa. No, hoy estamos. Sí. No sé qué. Tomamos un café muy cargado. O un té. Sí, un té, ahorita sí. Sí, pues de verdad hemos querido compartir con usted este tema, porque pues son los vecinos con los que vivimos toda la vida. Muchos mexicanos están allá, muchos estadounidenses están acá. Y bueno, y en este girar cotidiano del planeta nos encontramos con ellos a cada momento. Entonces, bien vale la pena conocerlos. Sí. Pues, maestro Mario Velázquez Jaén, ¿Qué tal? thank you very much. You're welcome. Y, nice to have in this interesting program. Oh, yes, of course. Parece que se distorsionó un poco el micrófono. Y maestro Marcial Guerrero. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días con otro tema de igual interés. Pues para aprender, claro, desconocer menos y aprender. Pues muchas gracias, no le cambien, se quedan con otro programa aquí en JMS y nos vemos de Tiempos y Palabras el próximo jueves en este espacio de conversación, seguro que con otro tema de bastante interés, claro. Hasta pronto.